La adoración cristiana, hermanos, florece en los lugares más difíciles, en los momentos de más grande sufrimiento, en los momentos donde hay carencias, en los momentos donde no se siente que adorar es lo que queremos hacer. La adoración cristiana, distintivamente cristiana, no depende de nuestros sentimientos, depende de la verdad de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad no depende de nuestra preferencia, depende de la revelación de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo y Silas eran misioneros, estaban llevando el evangelio a diferentes partes del mundo y llegan a un lugar llamado Filipos, y en Filipos la gente los persigue y los lastima, los azotan, los pone en la cárcel. Y mientras estos dos están en la cárcel, Pablo y Silas, a medianoche, ahí en medio de su dolor, en medio de los azotes, en medio de todo el sufrimiento que han pasado, a medianoche empiezan a cantar himnos a Dios y a orar, y los presos los escuchan. Adoración. La adoración cristiana es nuestra respuesta a la presencia de Dios, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. En el Antiguo Testamento recuerda usted a Job, ¿verdad? Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En medio de un conflicto cósmico entre la lucha entre Dios y Satanás, este hombre en medio pierde su familia, pierde sus posesiones, pierde su salud misma. Y cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, él rehúsa y se inclina delante de Dios y adora. La adoración, que es distintivamente cristiana, es adoración aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Aun cuando no sentimos que queremos adorar, aun cuando no sentimos lo que nos gusta sentir, aun cuando no tenemos lo que preferimos, Dios sigue siendo digno de ser adorado. La pregunta es, ¿vamos a escoger adorarle o nos vamos a quedar solos con el dolor y la dificultad de nuestros momentos? El día de hoy vamos a concluir nuestra serie de mensajes, Todo entrego a ti, este mensaje sobre la adoración, y vamos a hablar el último mensaje de esta serie en el libro de Apocalipsis. Si usted recuerda, la manera en que hemos estado estudiando sobre la adoración en estas últimas semanas tiene que ver con el uso de una palabra en el Nuevo Testamento, una palabra griega, la palabra proskuneo, que se traduce muchas veces en su Nuevo Testamento como adorar o postrarse. Y esta palabra es la palabra que captura una actitud de sumisión, de entrega, de rendirse ante la presencia de Dios cuando nos damos cuenta que Él es Dios y que solamente Él se merece nuestra lealtad y nuestra obediencia. Adoración es una respuesta donde nos postramos y nos rendimos a Dios en devoción, en lealtad. Le decimos, Señor, todo rindo a ti. Señor, yo me rindo. Tú eres Dios, yo no soy. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo quiero obedecerte. Adorar es rendirnos a la voluntad revelada de Dios. Y hemos estado hablando de ello en diferentes contextos y en diferentes libros. Los primeros mensajes que hablamos, 3 mensajes, estuvimos en el Evangelio de Mateo. Porque Mateo proclama la venida del Rey, Cristo Jesús, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero las personas responden de diferente manera a la venida del Rey. Cuando el Rey viene, hay un conflicto espiritual y Satanás le dice a Jesús, yo todo esto te daré, todos los reinos del mundo te daré, si tú postrado me adoras. Jesús dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. La adoración es una respuesta de obediencia, de servicio a Dios. Vimos cómo cuando el Rey viene, los menos esperados son los que vienen a adorarle y a traer sus presentes, a rendirse a Él. Los magos, los paganos vienen y el rey Herodes y las personas religiosas de Jerusalén, en lugar de adorar al rey, están preocupados por el control político de la nación. Las naciones vienen a Jesús porque Jesús es la luz de las naciones. ¿Qué es lo que viene Jesús buscando? A nosotros, no lo nuestro. Jesús nos viene buscando a nosotros para salvarnos y hacernos un pueblo de toda lengua, toda nación. Todos bienvenidos en Jesús. Vimos cómo Jesús es el único que puede sanarnos como al leproso, ¿se acuerda?
Solos no podemos acercarnos a Dios por nuestros pecados, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tiene el poder de rescatarnos, de sanarnos, de restaurar lo que el pecado ha lastimado. Y Jesús vino a hacer un camino para acercarnos a Él. No podemos adorar a Dios a menos que Dios tome la iniciativa de acercarse a nosotros y acercarnos a Él. Después vimos en el Evangelio de Juan cómo Jesús quiere tener un encuentro cara a cara con nosotros. No es suficiente oír del Rey, no es suficiente saber de la Biblia. Jesús quiere tener un encuentro personal porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estos adoradores son personas para cuya prioridad de adoración es principal en sus vidas. Personas que tienen sed de la presencia de Dios, personas que tienen hambre de la presencia de Dios. No somos perfectos, pero Dios nos da la bienvenida porque su Hijo vino a rescatar a aquellos que son imperfectos. Así como la mujer samaritana. Jesús nos da la bienvenida en Él. Mateo y Juan son libros en su Nuevo Testamento que tienen gran énfasis en adoración, pero el libro que pone más énfasis en adoración, de hecho, es el último libro de su Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Si tiene su Biblia, le voy a invitar que la abra el día de hoy en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Y hoy vamos a hablar no solamente de qué es aquello que Dios está buscando en adoradores, vamos a hablar de aquello que es el combustible, que es la pasión del corazón de nuestra adoración. La pregunta de hoy va a ser esta: ¿qué es lo que sostiene la adoración distintivamente cristiana en un mundo idólatra? Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que al final del tiempo, justamente cuando llegue la culminación antes del día del Señor, por la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará, Jesús dijo. Muchos de nosotros empezamos siguiendo a Jesús con una pasión en nuestro corazón porque nos ha salvado, queremos seguirle, queremos obedecerle, pero conforme este viaje se vuelve más largo, esa pasión que ardía fervientemente comienza a enfriarse. En el Nuevo Testamento vemos que esto no solamente le pasa a individuos, les pasa a iglesias enteras también. En el libro de Apocalipsis vemos en el capítulo 2 la primera iglesia, Éfeso, una iglesia con gran ministerio, con gran doctrina. Jesús la alaba por todo su esfuerzo y ministerio y dice al final, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete porque si no te arrepientes, vendré, tomaré tu candelero de su lugar y ya no habrá iglesia. ¿Qué es lo que sostiene nuestra pasión por serle fieles a Jesús? ¿Qué es lo que sostiene nuestra obediencia a Jesús? ¿Qué es lo que sostiene nuestra adoración? Bueno, el libro de Apocalipsis contiene el 40% de las veces que esta palabra adoración, proskuneo, se menciona en el Nuevo Testamento. De hecho, en este libro aparece 24 veces. Y es apropiado porque el libro de Apocalipsis, su tema principal es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es este Dios al que adoramos en toda su majestad y en toda su plenitud? Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelar, quitar el velo. Y este libro fue escrito, Dios nos lo dio para que sepamos quién es el Dios al que adoramos y por qué Él se merece nuestra lealtad. Porque en el primer siglo donde este libro fue escrito, los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos estaban enfrentando gran persecución. A estos cristianos los estaban matando, les quitaban sus posesiones por su lealtad a Cristo. En el Imperio Romano, el emperador romano decía que todos en su imperio debían adorarle a él como a Dios, como a un hijo de los dioses. Y las personas del imperio tenían que profesar su lealtad al emperador diciendo: César es Señor. Pero para los cristianos, César no es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Dios. Y porque los cristianos proclamaban una lealtad absoluta y suprema a Cristo, ellos eran perseguidos y perdían sus posesiones. ¿Cuándo fue la última vez que te quitaron a ti algo de valor por llamarte cristiano? Gracias a Dios vivimos en un lugar donde no somos perseguidos por nuestra fe, pero muchas veces por esa razón nos volvemos personas cómodas y poco a poquito empezamos a vivir nuestra fe como personas que más bien van a la iglesia como si fuéramos consumidores religiosos. ¿A qué iglesia vas? Yo voy a esta iglesia, ¿por qué? No, pues porque a mí me gusta la música, porque me queda cerca, porque mi esposa va, porque el pastor es el mejor del mundo, por lo que quieras y gustes, ¿verdad? Muchas veces vamos a tal o cual iglesia porque es la preferencia que yo tengo. ¿Qué tal si tus preferencias no fueran satisfechas ya? ¿Qué tal si no hubieran instrumentos? ¿Qué tal si el pastor habla y es el más aburrido del mundo? ¿Qué tal si no tuviéramos Biblias?
¿Qué tal si en Texas, en el clima de 105 grados, no hubiera aire acondicionado? ¿Vendrías a adorar sin aire acondicionado? No, pues así, ¿quién? ¿Cuál es la medida de tu adoración? ¿Qué tanto vale tu adoración? Bueno, en el libro de Apocalipsis, los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe, perdiendo su vida, sus posesiones y todo. Y la pregunta es, ¿van a seguir siendo fieles a Jesús o van a tirar la toalla? Porque ¿sabes qué? La Biblia dice que esta humanidad, nuestra historia, está acercándose a un clímax donde va a haber un conflicto de nuestra lealtad a quien adoramos. Cuando el anticristo venga, cuando el imperio mundial de Satanás suceda, el anticristo va a formar un imperio económico, religioso, cultural, donde todo mundo va a tener que profesar su lealtad a este gobierno satánico y darle la espalda a Cristo. Adoración es lo más importante que como seres humanos podemos hacer y podemos vivir. La pregunta es, ¿valdrá la pena seguir siendo fiel a Jesús? ¿O nos pondremos la marca en la mano derecha y en la frente para quedar bien con todo el mundo, tener nuestras preferencias satisfechas, simplemente maldiciendo a Jesús? Vamos a ver qué es lo que sostiene la adoración que es distintivamente cristiana en un mundo de idólatras. ¿Tienes tu Biblia? Te invito a que la abras en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 5, porque allí es donde vamos a ver la visión que sostiene la adoración. Déjame darte un ejemplo antes de qué se trata todo esto. Mira, aquí a un lado mío tengo una bicicleta infantil, una bicicleta para niños, ¿verdad? Esta es la primera bicicleta que mis niños, los niños, Ethan y Eli, aprendieron a andar. Y lo bueno de estas bicicletas es que tú no tienes que saber cómo andar en bicicleta para andar en bicicleta. ¿Sabes por qué? Porque estas bicicletas, ¿qué tienen? Tienen llantitas, ¿verdad? Tienen estas ruedas para entrenarte. Y bueno, y un niño chiquito de 2, 3 años puede subirse porque esas llantitas de entrenamiento le dan estabilidad y siempre y cuando pueda pedalear y agarrar el manubrio, el chiquillo puede ir con todo, ¿verdad? Parecen profesionales. Y allá va el chiquillo como si nada. Poco a poquito, conforme los niños empiezan a tomar destreza en el manubrio, en el pedaleo y empiezan a coordinar sus movimientos, poco a poquito el niño va a llegar a una etapa donde le puedes quitar las llantas y aprende a balancearlo, ¿no? Y de repente, un momento, yo recuerdo, usted a lo mejor se acuerda, la primera vez que pudo pedalear su bicicleta sin llantas, cuando por fin pudo andar en bicicleta. Yo recuerdo, mi mamá era la que me andaba ayudando y ahí va mi pobre madre, ¿verdad? Detrás de mí agarrando el asiento. Mamá, no me sueltes porque si me sueltas me voy a caer, no me sueltes, no me sueltes. Y de repente, mamá, no me sueltes, y voy con todo y volteo y mamá ya me había soltado. No, yo ya iba por allá, pero en cuanto me di cuenta que me soltó, ¿dónde acabé? Pues en el suelo, ¿verdad? Pero mientras no vi, yo estaba pedaleando y ahí llevaba la bicicleta. Oye, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la adoración? Tiene todo, hermanos. De este lado del cielo, toda nuestra adoración es adoración con llantitas de entrenamiento. ¿Sabes por qué? Porque nuestra percepción de quién Dios es y nuestra capacidad de recibir su revelación es limitada. Aun cuando ya somos seguidores de Cristo, aun cuando tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros por la fe en Cristo, aun cuando nos acercamos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, aún así, Pablo nos dice en 1 Corintios 13, por ejemplo, que vemos obscuramente. Vemos obscuramente, no vemos todo con claridad porque Dios no ha terminado la obra de glorificación y santificación en nosotros. Todavía no hemos sido completamente transformados a imagen de Cristo como vamos a ser un día. Entonces, toda nuestra adoración de este lado del cielo, de este lado de nuestra santificación completa, es imperfecta y es parcial, es con llantitas. Los cantos que cantamos, las oraciones que oramos. Mira, Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos qué pedir lo que conviene. Aun cuando nuestras limitaciones en adoración, en predicación, en obediencia, aún así Dios quiere que le adoremos. ¿Por qué? Porque Dios quiere y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios nos recibe, pero nuestra adoración es con llantitas porque es imperfecta. Como vamos a ver el día de hoy en Apocalipsis 4 y 5, la adoración verdadera no se trata de nuestras preferencias, no se trata de la clase de música que a ti te guste, no se trata de la clase de predicador que a ti te guste, se trata de nuestra respuesta a la revelación de Dios. Pero cuando hacemos de nuestras preferencias el corazón de la adoración y lo que nos motiva, déjame darte un ejemplo de cómo es esto. A ver si la puedo, si se puede ahorita. Si le quito esta llantita aquí, tiene una tuerca. Vamos a suponer que ya viene Navidad y que aquí en Navidad
tú querías una bicicleta de Navidad, tú has estado anhelando una bici, pero el día de Navidad recibes una cajita y en lugar de recibir la bicicleta, tú la abres y no nada más recibes la llantita. ¿Cómo cree que se siente el niño cuando ve esto? Oye, mamá, yo quería una bici y me llegó una llantita nomás, como que le falta, ¿no? Y la mamá le va a decir, pues te hubieras portado bien, eso es lo que te mereces. No, no es cierto. ¿Es suficiente una llantita para lo que realmente el propósito de una bicicleta es? No. La llantita no es la parte principal de la bicicleta es. La llantita está nada más ahí para ayudar, está allí para empezar a darle dirección mientras tú y yo desarrollamos las habilidades que nos permitan andar en bicicleta. Ahora, ¿qué te parecería si tú tuvieras esta bicicleta, pero ya tienes tú 42 años? ¿Cómo se ve un hombre de 42 años en esta bici? No, pues ni lo voy a tratar, ¿verdad? Me voy a romper el cuello. Esto es inapropiado. ¿Por qué? Pues tengo 42 años, esto es una bicicleta para niños, esto es una llantita nada más. Todo lo que hacemos en adoración ahorita es entrenamiento para lo que vamos a experimentar cuando finalmente estemos en la presencia de Dios en persona, en toda su plenitud. Nuestra adoración no es el objetivo, es el medio por el cual entramos a la presencia de Dios. Un día tú y yo, como vamos a ver en Apocalipsis 4 y 5, vamos a estar en esa presencia majestuosa de Dios. Y adivina qué, tú y yo ni siquiera vamos a andar en bicicleta, vamos a hacer una motocicleta, vamos a hacer algo tan majestuoso en nuestra resurrección, porque vamos a ser hechos completamente a imagen de Cristo. Vamos a ser transformados por su gloria para poder reflejar su gloria. Entonces, ¿de qué sirve nuestra adoración aquí? Nuestra adoración aquí, cuando cantamos frutos de labios que confiesan su nombre, son sacrificios de alabanza. Nos está entrenando Dios con llantitas para que nuestro corazón desarrolle los afectos celestiales que nos van a poder permitir disfrutar la gloria de Dios y revelar la gloria de Dios. Tu obediencia es importante porque te está transformando en quien eres, no nada más en lo que haces. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 nos va a mostrar que lo que realmente sostiene el corazón de la adoración es una visión de la gloria de Dios, no nuestras preferencias, no lo que nos gusta, una visión majestuosa de quien Dios es. Acompáñame, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Entonces, ¿qué es lo que sostiene la adoración distintivamente cristiana en un mundo idólatra? La adoración que es distintivamente cristiana es sostenida por una visión de Dios, específicamente de dos aspectos de quien este Dios es, que son fundamentales para nuestra relación con Dios. El primero de ellos en el capítulo 4 es este. Esta adoración es sostenida por una visión de la santidad de Dios como creador soberano y misericordioso. Creador soberano y misericordioso. Antes de leer el capítulo 4, déjame decirte un par de cosas. Primero, el libro de Apocalipsis es un libro, como te dije hace un momento, escrito para los creyentes del primer siglo y en adelante, donde Dios promete una bendición solamente por oírlo. Si lo entiendes, todavía hay más bendición, pero si solamente oyeras estas palabras, ya hay bendición en oírlas. Mira el versículo 1, capítulo 1, lo que dice. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a ¿sus qué? Sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Si tú eres un siervo del Dios viviente, si tú eres un seguidor de Jesús, esto es para ti. Siervos son aquellos que adoran a Dios, que sirven a Dios. Si tú eres un adorador de Dios, eso es para ti. Dice, para manifestar las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nota que esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. El propósito de Apocalipsis es mostrarte a Cristo en toda su majestad y su gloria como el Señor resucitado. Jesús ya no es como el Jesús que aprendiste en la escuela dominical con los corderitos y con el manto rojo. No es como una estampita. Jesús es el Señor majestuoso que sostiene el universo con la palabra de su poder. Tienes que conocer a este Jesús. Dice, para manifestar las cosas que deben suceder pronto, el plan de Dios. Dios tiene un plan y lo está llevando a su cumplimiento. Y mira lo que dice el versículo 2. Dice, a su siervo a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las palabras que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo
está cerca. Si tú lees o tú oyes estas palabras, Dios tiene una bendición para ti porque el tiempo está cerca. Este libro tiene una estructura literaria muy clara y aquí mismo en el capítulo 1, de hecho, Jesús nos da cómo es que el libro está estructurado. Cuando Jesús está hablando con Juan en esta visión de gloria que Juan tiene, Jesús le dice cómo va a escribir el libro. Versículo 19, capítulo 1, mira lo que dice. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis está escrito de tal manera que primero captura las cosas que Juan vio. ¿Cuáles son esas cosas? Es el capítulo 1. En el capítulo 1, Juan ve una visión majestuosa de quién es Jesús. Ve a Jesús, al Jesús resucitado como alguien cuyo rostro resplandece como el sol cuando resplandece su fuerza. Alguien que tiene cabellos blancos como la nieve, que tiene vestiduras blancas, que tiene pies que son refulgentes como el bronce bruñido, que tiene ojos como llama de fuego, que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Juan ve una visión del Cristo resucitado como el Dios glorioso que creó los cielos y la tierra. Y dice Juan, cuando la ve, dice, él cae como muerto a sus pies. Y Jesús le dice, pone su mano sobre él y dice, no temas, yo soy el que estuve muerto y vivo, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay nada en esta creación que se oculte del poder y sabiduría majestuosa de Jesús. Aun cuando estamos en sufrimiento y en dolor, Jesús ve y Él sabe. Y le he puesto un límite y Él viene a traer juicio sobre esta creación. Aguanta. Capítulo 1 es esa visión del Cristo resucitado. Y después dice, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después. ¿Cuáles son las cosas que son? En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, tú tienes el mensaje a las 7 iglesias. Esas son las cosas que son, la era de la iglesia. Los diferentes creyentes tratando de responder en obediencia a la revelación de Cristo. Capítulo 2 y capítulo 3, tú tienes unas iglesias que viven para la gloria de Dios, que son chambeadoras, son sanas, tienen buena doctrina, pero tú tienes otras que no son sanas. Tú tienes iglesias que piensan que tienen mucho dinero y mucha sabiduría, pero están en pecado y están a punto de morir. Y Jesús a cada uno de sus hijos les habla y les dice, pon las cosas en orden. Capítulo 2 y 3 son las cosas que son. Muchos estudiosos piensan que eso nos incluye a nosotros. Esa es la era de la iglesia. ¿Después qué? Capítulo 4 en adelante son las cosas que han de suceder después de estas. Capítulo 4 y 5 en adelante es la consumación del plan de Dios en preparación del regreso de Cristo. ¿Dónde comienza la consumación de este plan? Interesantemente, comienza con una visión de la gloria de Dios y una visión de adoración. Capítulo 4, mira lo que dice ahí. Apocalipsis 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Es interesante, ¿no? Esa frasecita. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Los que adoran, es necesario que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Dice Juan, está en el Espíritu. Dice, aquí una voz, aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué tenemos aquí? Haz una pregunta. ¿Qué verías tú si hoy pudieras entrar en la presencia del trono de Dios? Si entraras a su salón donde Dios tiene su trono, ¿qué verías tú? Bueno, Juan tiene una visión de la gloria de Dios. Y esta visión, de hecho, para poder entenderla, tienes que entender que Apocalipsis incluye todo lo que Dios ha dicho antes en la Biblia. Está lleno de referencias a todo lo que Dios ha dicho antes y cómo es que Dios se ha revelado antes. Esta visión de la gloria de Dios es una visión que depende de que tú ya hayas leído Ezequiel.
donde Dios se aparece a Ezequiel con esos seres vivientes también llenos de ojos terribles con las ruedas. Esta visión depende de que tú ya hayas leído Génesis, donde el Dios que es creador de los cielos y la tierra es un Dios que trae juicio cuando hay pecado y hay violencia, pero es un Dios misericordioso que en medio de su justicia y su juicio aún tiene misericordia y da el símbolo del arco iris. Esta visión es una visión que depende del libro de Daniel capítulo 7, donde Daniel ve una visión de uno sentado en el trono que le da un rollo a uno como el Hijo del Hombre. Apocalipsis demanda que tú conozcas lo que Dios ya te ha dado en su palabra. Si no entiendes nada de esto, es porque muchas veces no has leído su palabra. Pero ¿qué está pasando aquí? Todos estos símbolos son referencia a Dios, quien se revela a sí mismo y sus atributos. Y el fundamento de la revelación de Dios es precisamente el capítulo 4. Lo primero que aprendemos acerca de Dios cuando leemos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, es que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Salmo 100 dice que confesemos que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si tú vas a convertirte en un adorador, lo primero que tienes que reconocer como la criatura de Dios es que hay alguien que te hizo y que tiene un plan para tu vida, que tiene un plan para esta creación. Si tú no reconoces a Dios como tu creador, tú y yo vamos a ser ídolos. Vamos a adorar cosas, vamos a adorar personas, vamos a adorar filosofías, vamos a adorarnos a nosotros mismos, pero no a Dios. Ahora, ayúdame un poquito aquí con los símbolos. ¿Qué está pasando aquí? Dice hay un trono, referencia a Dios como el creador soberano. Dice, hay espíritus, dice llamas de fuego, 7 llamas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Estos son símbolos, hermanos. Esos son símbolos que hablan acerca de Dios. Recuerda, en Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Esos son símbolos que preparan la revelación del carácter de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Dios primero toma la iniciativa de revelarse y nosotros después, como sus criaturas, respondemos. Si tú sigues observando lo que sucede aquí, Dios está a punto de revelar un atributo que caracteriza a Dios como el creador, que tú y yo tenemos que reconocer. Mira, sigue leyendo. Ahí en el versículo 6 dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos ojos representan la sabiduría de Dios. Dios todo lo ve en toda la creación. Dios conoce su creación. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero un rostro de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. En Génesis capítulo 6, versículo 9, Dios habla a Noé y les dice, todas las bestias, todo el ganado, todas las aves, todos los hombres. Es referencia a un Dios que está a punto de traer juicio, como lo hizo en el diluvio sobre la creación, pero que en medio del juicio tiene misericordia de su creación. Continúa este pasaje diciendo, versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche a decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es, que ha de venir. En Isaías capítulo 6, los serafines de Isaías 6 proclaman lo mismo. Dios es, ¿qué cosa? Santo, santo, santo. ¿Qué significa eso? Santidad es el atributo de Dios que lo distingue de toda su creación. Dios es una especie única. Dios es único. No hay nada en todo el mundo que se compare con Él. Él no es una criatura, Él es el creador. Dios es único, pero no solamente es único, es excelente en toda manera. Su carácter es puro y perfecto, intachable. Dios es el estándar de justicia, de verdad, de integridad universal. Es Él a quien nosotros le debemos cuentas. Como Dios soberano, Él es el que gobierna el universo y nosotros somos parte de una creación desobediente, una creación que no solamente le ha rechazado a Él, sino ha decidido crear un sistema contrario a su voluntad, una creación idólatra, donde hacemos ídolos de cualquier cosa que se nos para enfrente. Nos hacemos ídolos a nosotros mismos. Cuando tú haces de tus preferencias la condición de tu adoración, tú creas un ídolo. A mí no me gusta cantar ese tipo de alabanzas. Bueno, ¿te la estás cantando a ti o se la estás cantando a Dios? ¿A quién le estás cantando? A mí no me gusta leer la Biblia porque me da mucho sueño. Mira,
Cuando yo despierto en la mañana, qué difícil es no extender mi mano para agarrar el teléfono primer cosa en la mañana. El teléfono tiene tal poder sobre nosotros porque nos entretiene. Queremos verlo en la mañana y a veces es lo último que hacemos antes de dormir. Antes de orar, el teléfono nos captura. Cada momento que tenemos, ahí estamos, ¿verdad? Ve la gente viajando en el camión, viajando en el autobús, a veces en el carro, vamos manejando y unos texteando, ¿verdad? ¿Nos has visto cómo vamos a veces en el camino que de repente empieza a meterse el otro? ¿Por qué? El teléfono nos tiene. Y ese es un aparatito de ese tamaño que ahora controla nuestras vidas de tal manera. Pero Dios es santo. Dios es único. Se merece Él tu atención y devoción. Mira lo que dice este pasaje. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Versículo 9 dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado ante el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres. Eso es la adoración. Reconocer que Dios es digno. Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, tú eres digno de mi vida porque tú me hiciste y por tu voluntad yo existo y fui creado, Señor? Gracias. Gracias por crearme. Por cierto, esos seres vivientes representan la creación en general. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Muchos estudiosos piensan que esos 24 ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Las 12 tribus del pueblo de Israel, los 12 apóstoles del Cordero, creyentes de todos los tiempos. Y dice que traen coronas de oro que echan a los pies del Cordero. Estas coronas de oro son las coronas de los vencedores que habla en capítulo 2 y capítulo 3, los que vencieren. Esa es la corona de aquellos que han vencido y le entregan todos los pies del Creador. Algunos de ustedes me han preguntado, oye, pastor, ¿qué son esos hexágonos que están en la parte de atrás? Porque son decoración o hay más. Hay más. ¿Cuántos hexágonos hay ahí, hermanos? ¿12? A ver, otra vez. 12 y 12, ¿verdad? Hay 24. Y en medio de esos 12 y 12 está nuestro logo, que es la cruz. La cruz, si te acuerdas, la parte amarilla representa a Cristo como la piedra angular. Las partes blancas representan a nosotros como una comunidad de discípulos que están siendo transformados a imagen de Cristo. La flecha verde representa que Cristo, siendo el centro de nuestra comunidad, ahora nos lleva a llevar las nuevas del Evangelio al mundo fuera de esta comunidad donde está la gente que no conoce a Dios todavía. Pero también nos habla de la historia de la Biblia. Como el pueblo de Dios, nosotros somos los herederos de una historia de gente que recibió las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y que ahora somos testigos de su cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de la persona de Cristo Jesús en el centro de nuestra comunidad. Esos 24 ancianos son el testimonio del pueblo de Dios diciendo, el Dios que promete todo lo cumple porque Él nos hizo y sustenta todas las cosas con su fidelidad, su misericordia. Aún en medio del juicio, Dios le da a Noé el arco iris para recordarle que Dios no ha acabado su plan. Y Dios no quiere destruirnos. La pregunta ahora es, bueno, si Dios el Creador se merece nuestra adoración, ¿por qué no corremos a darle nuestra adoración? Porque hay un problema. Y el problema es con nosotros y el problema se llama pecado. Aunque tú y yo quisiéramos adorar a Dios, no podemos adorar a Dios por nuestro pecado. El Creador es santo y nosotros no lo somos. Isaías, cuando tuvo esta visión de gloria, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si tú y yo entráramos en el trono de Dios hoy, caeríamos muertos si estuviéramos en nuestras propias justicias. Pero el capítulo 5 nos dice que Dios no solamente es el Creador, santo y misericordioso, Dios es algo más. Dios es algo más que por siempre va a llenar nuestro corazón de gozo y de adoración. Dios es alguien que tiene un valor supremo porque Él es Salvador victorioso. Mira el capítulo 5. Este Dios que nos hizo
Es un Dios que nos ama y que ha hecho todo para rescatarnos de nuestros pecados. Cuando tú y yo estábamos perdidos sin Dios, Dios encontró una manera de acercarnos a Él. Capítulo 5 dice así: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por detrás y por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Haz una pausa por un momento. Si tú lees el capítulo 6 y 7 en adelante, tú te das cuenta que este libro contiene los juicios de Dios y la consumación de ese plan. Cada vez que estos sellos se abren es un juicio sobre la humanidad pecadora y perversa. Este libro representa también un testamento, representa una herencia que alguien va a recibir. Y lo que este personaje pregunta es: ¿quién es digno de heredar el reino de Dios? ¿Quién es digno? Mira la respuesta. Dice versículo 3: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie, por su propio esfuerzo, puede satisfacer la justicia perfecta y la santidad de Dios. Nadie, aparte del Salvador. Y mira lo que dice. Dice: lloraba yo, versículo 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estas referencias, el león de Judá, hace referencia a la profecía de Jacob, de su hijo, cachorro de león Judá, de ti saldrá el cetro de Israel. Hace referencia a la raíz de David prometida en Isaías, que el Salvador vendría de la familia de David. Hace referencia a las promesas de Dios, que el pueblo de Dios creyó por tanto tiempo. Dios ha provisto un Salvador, y este Salvador es uno que tú no puedes controlar. Él es un león majestuoso. Tú no lo puedes controlar. Versículo 6 dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Cuando Juan oye que el león ha ganado y ve lo que ve, no es lo que oye. Él oye que un león ha ganado, pero cuando ve este león, es un cordero. Un cordero que ha sido sacrificado, un cordero que ha muerto como una víctima inocente para pagar por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta víctima es Jesús. La verdadera adoración que Dios busca no es una que depende de nuestros recursos o preferencias, sino de la provisión de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y dice aquí, miré que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esos cuernos son un símbolo del poder de Dios. Esos ojos son un símbolo de la sabiduría de Dios. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto vale la pena que lo escuches. 7, 7, 7 son el símbolo de la perfección y plenitud de Dios. Pero los teólogos hablan de estos atributos que aquí son símbolos de esta manera. Dios es todopoderoso. Se llama omnipotente, ¿verdad? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios está en todo lugar, es omnipresente. Este cordero que el mundo despreció como débil y lastimado en la cruz es el todopoderoso, es el omnisciente y el omnipresente Dios que ha venido para rescatarnos de nuestro pecado. Este es Dios. Y mira lo que sucede. Dice ahí el versículo 8. Versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de sus santos. Cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la clase de adoración a la que Dios está acostumbrado. Ahora imagínate que tú y yo llegamos a la presencia del trono de Dios cuando toda la creación magnífica está adorando a Dios, absorto en la visión de la gloria de Dios. Y tú y yo llegamos y decimos, a mí esa canción no me gusta. Ahí hay un problema, ¿verdad? Y el problema no es con Dios, el problema es con nosotros. Entonces, hermanos, gracias a Dios que tenemos todos estos recursos, edificios, guitarras, pianos, voces. Pero en nuestro ministerio estamos en una etapa donde tenemos que tomar una decisión importante de lo que va a caracterizar nuestra adoración. ¿Vamos a adorar a Dios condicionado en nuestras preferencias? ¿O vamos a adorar a Dios de manera incondicional porque Él es nuestro Creador y nuestro Salvador? Si lo que Jesús hizo por ti no es suficiente para que tú le ames, a lo mejor tú no has entendido su amor. Porque Él es el Cordero de Dios, que es digno de toda la gloria. ¿Y sabes qué? Los que han recibido su amor no pueden sino confesarle y decirle, Señor, tú nos hiciste reyes y sacerdotes. Y no hay deleite más grande en nuestro corazón que estar en tu presencia y postrarnos ante tus pies. Y si hay algo digno en nuestras vidas, una corona digna de ti, la rendimos a tus pies porque tú me hiciste. Yo existo por tu voluntad, porque tú me salvaste. Ahora yo te pertenezco a ti. ¿Se merecerá Dios nuestra adoración? ¿O todavía estamos preocupados por las llantitas? Te voy a decir, allá en el cielo, ni se va a abrir el Himnario Bautista, ni vamos a cantar las de Hillsong. Por toda la eternidad, Dios nos va a dar nuevos cantos que hablen de quién Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesús. Ese es el corazón de la adoración. Voy a cerrar con esto. La adoración cristiana se sostiene no por las pasiones de nuestros deseos, sino por el supremo valor de la gloria del Dios Trino, revelándose como Creador y Salvador. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Cada semana que venimos delante del Señor, esta mesa nos recuerda de lo que Dios hizo para rescatarnos del pecado. Cada semana oímos la palabra de Dios, la Biblia. Y la Biblia nos apunta a la palabra viva, Cristo Jesús, quien en esa noche le dijo a sus discípulos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a escuchar este canto. Al escucharlo te invito a que ores ahí en tu corazón. Si hay algún ídolo que te esté distrayendo de la majestad y la gloria de Dios, si hay alguna preferencia, si hay alguna actividad, si hay algo que no te deje entregarte plenamente a Dios, hoy es el día de decirle, Señor, yo me rindo a ti. Hoy tienes que tomar una decisión conmigo, donde lo que nos traiga a adorar a Jesús es simple y sencillamente quién Él es. ¿Quién Él es? Y lo que ha hecho en nosotros. No vamos a chantajearle diciendo, Señor, yo voy a hacer esto si tú haces esto. Las mandas, ¿verdad? Si tú me concedes esto, yo te prometo. No. Dios ya lo ha hecho todo. Dios dio a su Hijo Jesús. Si es suficiente eso para ti y para mí, si este Cristo resucitado que nos da vida es suficiente, entonces ríndete a Él. Dile, Señor, de aquí en adelante, tú y nadie más eres el corazón de mi adoración. Tú, Señor. Yo voy a obedecerte, yo voy a servirte, porque tú te lo mereces. Digno eres, Señor. Tú te mereces mi vida. Canta conmigo y en actitud de adoración responde al Señor.